A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde usted se encuentre y donde nos pueda ver. Estamos contentos de tener otra frecuencia, la número 16 de Frecuencia Política, otra entrega de Frecuencia Política, la número 16, aquí desde Radio La Calle, www.radiolacalle.com. Usted se puede conectar, estar con nosotros, escuchar este programa que trae para ustedes lo mejor del análisis noticioso, una entrevista como siempre que esperamos que sea de primera, nuestro invitado sí lo es. Esperamos que podamos desarrollar un diálogo fluido con él y poner en conocimiento de ustedes lo que está aconteciendo en el mundo económico, social, político de nuestro país. Insisto, contentos de estar en la entrega número 16 de esta temporada de Frecuencia Política aquí en Radio La Calle.com. También usted nos puede seguir como siempre lo hace y de hecho como suele ser aún más amplia nuestra audiencia en nuestras redes sociales. En este mismo momento estamos siendo retransmitidos en vivo y en directo por la cuenta Twitter de Pavel ML, mi cuenta, para que usted pueda seguir Frecuencia Política. Pero si se lo perdió, puede hacer el reprise o puede seguir el reprise de Frecuencia Política el día miércoles a las 9:30 de la noche en la cuenta de Facebook, en la página Pavel Muñoz Asambleísta, donde tenemos el reprise de este programa y que siempre, como digo, estamos gustosos de poder entregárselos a ustedes. La semana tuvo dos temas muy importantes. El tema electoral estuvo en discusión y comparecieron a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social al menos 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral para dar explicaciones de qué había pasado con el proceso electoral. Notamos muchas demoras del proceso, no sabemos si ya fue cerrado definitivamente y oficialmente. Entendemos que tuvo que haberlo hecho el Consejo Nacional Electoral o los días finales de la semana anterior o a inicios de pero sí contamos desde el día que fue convocado a las elecciones del 2019, se tomaron más de 3 meses en cerrar el proceso electoral y esto evidentemente tuvo la preocupación de la ciudadanía, de los medios de comunicación y evidente también del estamento político en la Asamblea Nacional. Comparecieron, dieron algunas explicaciones, nos decía yo que fue grato saber y constatar que han sido personas comunes y corrientes de como carne y hueso, nosotros, de carne y hueso, que también pueden cometer errores. Digo esto porque al haber sido designados por el Consejo Transitorio, divino, que no cometía equivocaciones, que toda decisión estaba más allá del bien y del mal, por sobre la propia Constitución, pensé yo que se trataba de personas que jamás cometían algunos errores, pensé que se trataban de personas prácticamente sobrenaturales, pero no, constatamos que son personas de carne y hueso, y como son personas de carne y hueso, han cometido errores llevando adelante el proceso electoral. Se conoció qué había pasado con la selección de los candidatos en ese momento, o los que se postulaban como precandidatos. El caso del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, el señor Tuárez, donde pudimos extraer información importante. El proceso de validación y selección o verificación de que los candidatos cumplían los requisitos se dio con un conjunto de veedores. Se inscribieron cerca de 200 veedores nacionales e internacionales. Es decir, no fueron las autoridades las que estuvieron chequeando ese proceso, sino veedores, hombres y mujeres, no solamente del Ecuador, sino de otros países, haciendo veeduría de que se cumplan los requisitos. Al menos 40 de los candidatos cumplieron los requisitos, pasaron ese filtro. En el caso de José Tuárez, no pasa el filtro por haber estado supuestamente registrado en las filas del Partido Socialista, con lo cual se notaba afiliación política y no podía ser. Sin embargo, él había tomado las acciones del caso para decir que nunca fue parte de las filas del Partido Socialista, que al menos en el proceso que debía nunca había estado inscrito, y cuando incluso el Consejo Nacional Electoral rechaza su candidatura, él impugna. Esa impugnación es analizada por las instancias técnicas del Consejo Nacional Electoral, se eleva
al Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, y ese por unanimidad toma la decisión de calificar al señor Tuárez. Por lo tanto, si uno quiere verlo así, no solamente pasó un filtro, sino que pasó otro filtro, y este segundo tuvo una votación ya diferenciada del caso de él, particularmente de su impugnación, y fue votada por todos los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Así que si hoy queremos encontrar todos los problemas de esa candidatura, bueno, veamos quién estuvo en la validación de esa candidatura y cómo votaron. Eso, Fernando, también, y de manera lastimosa, aunque a ratos para no pasar más vergüenzas, diría yo, la selección ecuatoriana quedó fuera de la Copa América. Hicieron sobre todo un partido lamentable frente a Uruguay. Fueron a aprender, dicen ahora, reciben unos sueldos pero descomunales para la realidad ecuatoriana. Sin embargo, tienen esta suerte y esta dicha, ¿no?, de ir a aprender. Pero tuvo Ecuador una muy mala participación, perdió con Chile, perdió con Uruguay, tuvo un empate con Japón y nos quedamos fuera. Siempre bajo esta lógica bastante mediocre, ¿no? Hay que esperar al último minuto, veamos si las matemáticas, y esta lógica de la cual yo creo el periodismo deportivo suele ser muy... si uno quiere, cómplice de esta actitud a veces un poco mediocre que tenemos en determinados espacios deportivos del país. Insistimos, 18 horas con 8 minutos, Quito, la capital de la República del Ecuador, y estamos compartiendo con ustedes Frecuencia Política. Antes, Fernando, saludar a las personas que siempre se conectan, saludar sobre todo a aquellos que se conectarán más tarde, verán nuestro reprise de la Perla del Pacífico. Las fiestas julianas han empezado ya, Guayaquil se pone de fiesta, así que ojalá podamos visitar Guayaquil para compartir con ellos estas que son siempre fiestas tan importantes, no solo en Guayaquil sino en el país. Saludar a quienes hacen Radio La Calle por la posibilidad de que este programa esté con ustedes en la producción, tanto Fernando como Paulina, Fernando Ramírez y Paulina Enríquez, y a todos los compañeros que hacen Frecuencia Política. Cierro con la programación que tenemos desde Radio La Calle, que también es importante. Nosotros en la programación habitual de la radio tenemos todos los días Transeúntes Informados, que se transmite de 12 a 13 horas y un reprise a las 21 horas. Ahí vamos a escuchar lo mejor de la coyuntura política, económica y el análisis crítico de las noticias ecuatorianas. El lunes este programa, que usted lo tiene, Frecuencia Política, hasta las 7 de la noche. Inmediatamente después de nosotros viene Enredos en Redes. El día martes está Fanesca Radio Show. El día miércoles tenemos Un Buen Día con Sol. Y el día jueves señalo simplemente dos cosas: Bike and Roll de 17 a 19 horas y un programa que ya es un clásico, Rompecabezas, con Freddy Peñafiel, de 19 a 21 horas. Esa y más la programación de Radio La Calle. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pavel? ¿Qué tal a nuestra querida audiencia? A todos los que se están conectando vía Twitter, muy buenas tardes. Buen inicio de mes, buen inicio de semana. Empezamos el segundo semestre de 2019. Ya el año se ha ido prácticamente corriendo. Recordar las palabras que dice Pavel, no olvidarse. Si hoy es miércoles y usted está en Facebook, sintoniza el reprise a través de la cuenta Pavel Muñoz Asambleísta. Si está en este momento el lunes, pues obviamente lo está viendo a través de Twitter en la cuenta @PavelML. Recuerde también que nos puede escribir. Usted nos quiere escribir un mensaje de texto, un WhatsApp, por Telegram, hágalo a través del 09826 54084. El fin de semana estuve recibiendo mensajes de un usuario, me parece que es de Machala, que ha visto el reprise, ha oído el número telefónico y nos ha enviado sus gratísimos saludos. Para él también le extendemos estos saludos. Como el día de hoy vamos a tratar con nuestro invitado, en breves minutos lo estaremos presentando, el tema de libertad de expresión, y como cada semana solemos hacer, leer un tuit destacado en esto de las redes sociales. Cito el tuit de Fabricio Vela, tal vez puede aportar para el debate. En tiempos en los que campea la incoherencia y el acomodo, quiero insistir en tres conceptos que he defendido permanentemente. Esto a propósito de los temas de libertad de expresión. 1. La libertad de expresión no puede ser selectiva. 2. La libertad de expresión tiene límites. Y 3. Los periodistas no estamos por encima del bien y del mal. Reflexiones del colega periodista Fabricio Vela de la radio amiga Majestad. Y solamente para hacer una última mención, enviar, mi estimado Pavel, mi felicitación a propósito de los temas de libertad de expresión y ver que nuevos gremios de comunicación se están armando. Quiero enviar
mi felicitación a la Asociación de Comunicadores de la Ciudad de Milagro, de mi cantón, que hace pocos días se cumplió una aspiración que la teníamos desde cuando éramos estudiantes, tener formalmente una asociación de comunicadores. Está conformada por ex estudiantes y la razón de ser es ser críticos en el periodismo, extender el tema de la libertad de expresión y sobre todo la comunicación social. Bueno, felicitaciones por eso, Fernando. A Fernando sí le vamos a cobrar ahí la cuña que siempre saca de su cantón, pero no, qué bueno que pueda ser así. Un abrazo para todos tus amigos, compañeros y colegas periodistas. Solamente me tomo medio minuto para felicitar la actitud periodística que están teniendo Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Periodistas que me parece están siguiendo sobre lo que debe hacer el periodismo, distinguiendo la información de la nota editorial, de la entrevista, siendo lo más rigurosos en el tratamiento de la noticia. Que bueno, no se suele hacer esto, digamos, al final son medios de comunicación que seguramente algo entrarán en competencia, pero el trabajo que vienen haciendo los que se denominan contertulios en Radio Majestad, me parece que alejado de cualquier partidismo, como es notorio también en parte de ellos, al menos están haciendo un periodismo que respeta los cánones, y eso es bueno. Los hechos y la actualidad, a través de la opinión y el análisis, en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Qué fácil es destruir. Vuelve el centralismo. Combatir el centralismo fue uno de los principales objetivos en los años de la Revolución Ciudadana. Lo digo con todo el conocimiento del caso, pues tuve el honor de liderar, desde la extinta Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, los procesos de descentralización del Estado y desconcentración de la función ejecutiva. Entre 2007 y 2017 hubo un importante y a ratos exaltado debate sobre el grado, la intensidad y el ritmo de la descentralización en el país. La experiencia fue muy rica y las decisiones muy importantes, pues significaron grandes avances institucionales. Hoy tenemos, por ejemplo, niveles de gobierno claramente definidos, con competencias asignadas a nivel constitucional. Y en el año 2015 todas esas competencias terminaron de ser reguladas a favor de su ejercicio local. Sin embargo, es claro que todo lo hecho nunca llegará a satisfacer todas las demandas y todas las expectativas ciudadanas en el territorio. En la época de la Revolución Ciudadana no se produjeron grandes marchas por la autonomía o la descentralización, como sucedió sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado. Ello se debió a que la Constitución de Montecristi y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización son textos claramente de avanzada para un Estado unitario y de importante descentralización. Pero el combate al centralismo fue mucho más allá de la descentralización, ya que se decidió con valentía enfrentar el caos institucional y la concentración burocrática en la capital de todas las carteras de Estado. Esto se logró organizando el territorio para poder desconcentrar funciones ministeriales, pero sobre todo servicios en regiones, distritos y circuitos territoriales según fuera del caso. De esa decisión solo se obtuvieron logros, tanto así que en el año 2013 la Secretaría de Planificación, CEMPLADES, recibió un premio internacional por parte de la Organización de Estados Americanos en nombre del gobierno del Ecuador. Solo habiendo conocido esto de primera mano, se puede tener una idea real del nivel de caos institucional en el que vivía la función ejecutiva del Ecuador hasta el año 2007. Hasta ese año, ningún ministerio, escúchese bien, ningún ministerio coincidía con otro en su estructura territorial. Algunos ministerios tenían presencia centralizada en todo el país, menos en la provincia del Guayas, y otros estructuraban su trabajo territorial para el litoral en subsecretarías que incorporaban a Bolívar, pero que excluían a Esmeraldas. Ni hablar de lo que sucedía en la región amazónica. Esa realidad fue revertida y hoy se la quiere destruir. Estos días ha circulado un decreto ejecutivo, aún no publicado en el registro oficial, en el que, sin entenderse de manera clara, se advierte el desmontaje de un modelo de gestión territorial donde los ministerios confluían para entregar servicios de manera más integrada. El ejemplo más exitoso en la prestación de servicios se logró entre el sector social y el sector de seguridad. A nivel de distritos administrativos llegaron a coincidir la acción de centros de desarrollo infantil integral, escuelas iniciales, escuelas primarias, colegios, centros de salud de distinto tamaño y de distinto nivel de complejidad, centros deportivos, unidades de policía comunitaria y otros. Es claro y notorio que desmontar ese sistema de gestión afecta a todos los ciudadanos del Ecuador, sin mencionar a los funcionarios públicos que serán despedidos en todas las provincias.
Si antes los y las ciudadanas de alguna provincia se quejaban porque no existían suficientes servicios públicos en sus localidades, hoy se quejarán por la ausencia del Ejecutivo en el territorio y el regreso del centralismo. Este gobierno nos ha demostrado con sobra de merecimientos que es mucho más fácil destruir que construir. El editorial de Frecuencia Política. Y después de este editorial, agradecemos aquí la presencia de Fernando Casado. Es experto en temas de comunicación, trabaja y analiza la coyuntura económica, social del país, y con él queremos conversar sobre dos cosas. Cómo está siendo usada, manipulada muchas veces la información, la libertad de expresión en el país, cómo los medios de comunicación, Fernando, están construyendo una agenda, ¿cierto? Yo en algún editorial, hace algunos programas, hablaba de la construcción mediática de la realidad, ¿no? Esta capacidad que tienen de determinar los titulares, de determinar lo que se discute en el país, lo que no se discute, y tratar de analizar esto con Fernando. Quisiera en algún momento también topar 3 casos particulares, uno de ellos el que tuvo que sufrir Fernando, porque él fue también, diría yo, desde mi punto de vista, sujeto de persecución política, a partir de un programa en el que generó sus opiniones e inmediatamente después fue, botado a la calle, si es que esta es la palabra, de la universidad en la cual había ganado 2 concursos por méritos y por oposición. Así que contentos de estar contigo, Fernando, insistir en estos temas. Pero ¿qué está pasando con la libertad de expresión? ¿Qué está pasando con la acción de los medios de comunicación de manera general, Fernando, en estos 2 años de gobierno de Lenín Moreno? Para después de entrar a algunas particularidades según vayan saliendo de esta presentación. Gracias por estar en Frecuencia Política. Bueno, muchas gracias a ti y a tu equipo y a la Radio en la Calle por la invitación. Y bueno, a ver, yo creo que lo que estamos viendo tiene mucho que ver con el hecho de que encontremos voces disonantes únicamente o bien en medios alternativos o en nuevos medios, como de hecho lo es Radio en la Calle. Mientras que nosotros teníamos en el gobierno anterior pues una situación de una gran polarización que es política, que se veía también reflejada en los medios de comunicación, en donde había, creo que, una gran pluralidad, porque tenías por un lado unos medios públicos que obviamente atendían a unos intereses que quizás pudiera ser discutible si eran públicos o no, o si realmente encajaban dentro del concepto de lo público en términos más teóricos, y tenías después unos medios privados con fines de lucro que se dedicaban también con unos claros intereses a imponer unas agendas. Había una confrontación entonces de agendas y de opiniones, y eso daba lugar a que en Ecuador tuviéramos la posibilidad de tener una amplia pluralidad, aunque se criticara desde esos medios de comunicación privados con fines de lucro que se vivía una situación en la que había una gran restricción a la libertad de expresión. Después de que se inicia el gobierno de Lenín Moreno y se pliega Lenín Moreno totalmente a los mismos intereses que defienden los medios de comunicación con fines de lucro, pues entonces desaparece esa pluralidad, y lo que ocurre es que ese grupo que pugnaba junto con el resto de los medios de comunicación con una voz distinta es claramente perseguido, pero al mismo tiempo, desde la propaganda que se convierte ahora tanto en institucional como de esos medios privados con fines de lucro, se establece o se intenta imponer a la opinión pública que ahora sí vivimos en una libertad de expresión que antes no teníamos. Eso te iba a decir, no sé cómo puede sostener esto Fernando Casado si ahora supuestamente vivimos de un gobierno que respeta los aires de libertad, o donde se respiran aires de libertad. Eso justamente es parte de los mecanismos propagandísticos que este gobierno está tratando de demostrar a una ciudadanía, que difícilmente pues obviamente va a caer en ese tipo de subterfugios, porque claramente lo que vemos es que hay muy pocos espacios para ejercer una libertad de expresión de una manera plena o de una manera amplia, porque obviamente solamente aquellas opiniones que ahora están con una definición muy clara de unos intereses, que de nuevo, repito, son los intereses de los medios privados con fines de lucro, que son dentro de la parcela de lo que definiríamos ideológicamente como lo liberal, tienen un espacio. Aquellas voces que son disidentes tienen un espacio muy reducido, muchísimo más reducido de lo que lo tenían antes, y aparte normalmente se tratan de posicionar desde el punto de vista del desbalance o de la disparidad de opiniones. Normalmente los programas de opinión donde se aceptan este tipo de opiniones suelen estar en una posición de desigualdad, porque hay más opiniones que apoyan esa línea discursiva o esas narrativas liberales que cualquier otro tipo de opinión. Entonces yo creo que efectivamente estamos en una situación en donde hay una clarísima
clarísima restricción de la libertad de expresión, donde además incluso se llega a un punto, donde ahora vamos a analizar algunos ejemplos, en donde los propios liberales están rompiendo con sus reglas básicas que tienen que ver con el hecho del ejercicio de la libertad de expresión, con lo cual además no solamente hay un grupo que puede expresarse, sino que aquellos que tratan de hacerlo fuera del grupo son inmediatamente perjudicados, penalizados, sancionados, muchas veces en detrimento y en violación clara de la propia libertad de expresión. Ahora, Fernando, quiero tal vez ahí abrir un paréntesis, porque si antes acontecía un hecho donde algún medio de comunicación era cuestionado y donde el discurso oficial era que con Correa no se respetaban las libertades, ahora podemos ver, como bien tú lo dices, que había más pluralismo. También había fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que levantaban su voz de queja, de protesta, ¿no es cierto?, diciendo que se violentaba, digamos, la libertad de expresión, el libre ejercicio periodístico, lo que fuera. Pero ahora esos mismos espacios, fundaciones, ONGs no dicen nada. Te pongo el caso mío para saber que estamos hablando con casos que conocemos realmente. Este mismo programa, Frecuencia Política, tenía un espacio en una emisora comercial. Un determinado día me llamó el dueño y me dijo: la línea editorial no le gusta al gobierno, por lo tanto te cierro el programa, cerremos por las buenas, te cierro el programa. Fundamedios algún momento tomó contacto conmigo, simplemente me hicieron una llamada y nunca más hicieron un seguimiento del caso. ¿Qué está pasando? Es que esas instancias, que en principio no son ni medios de comunicación, sino que velaban de manera objetiva, entre comillas, porque se respete la libertad de expresión de todos, no solamente de los que gustan a la línea gubernamental, hoy no levantan su voz de queja ni de protesta. ¿Por qué esto? Bueno, eso tiene que ver mucho también con una serie de tareas ideológicas y de hacer el trabajo siempre de una manera interesada. Esos grupos de la sociedad civil, o que representan de manera parcializada a la sociedad civil, lo hacen desde una enunciación propia que tiene también que ver con una posición ideológica. Entonces, mientras que quizás posiciones como las que se defendían en el gobierno anterior hablaban del derecho a la comunicación como un buen vivir y se le daba una importancia mayúscula y privilegiada al derecho a la comunicación, mientras que el derecho a la libertad de expresión formaba parte de las libertades fuera de ese núcleo duro de los derechos, que serían los derechos del buen vivir, en el artículo 66.6, ahí ya te encuentras que hay una pugna de carácter ideológico. Entonces, la defensa se va a hacer siempre desde la perspectiva de la libertad de expresión. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido con incluso aquellos periodistas o aquellas personas que se consideraron perseguidas en el gobierno anterior es que han confundido su libertad de expresión, o lo que ellos han considerado como su libertad de expresión, como la libertad de expresión per se. Y entonces, aquellos que caen dentro de lo que ellos consideran los buenos, o aquellas, como diría Chomsky, las víctimas con un cierto nivel de protección, sí van a recibir por parte de ellos pues una cobertura, pero aquellos que consideran que no pertenecen a su grupo ideológico no la van a tener. Entonces, el caso concreto, para ser más específicos, de Fundamedios. Fundamedios, por ejemplo, cuando a Radio Pichincha la desconectan de sus emisoras, que claramente era un cierre y una constricción a la libertad de expresión y una violación a cualquier tipo de derecho mínimo, Fundamedios, para justificar una línea, hace lo que ellos llaman una alerta, que es el mínimo exponente de protección que ellos de alguna manera visibilizan como parte de sus funciones. Lo mismo ocurrió con mi caso, hicieron una alerta, no sé qué ocurrió con el tuyo, pero sin embargo cuando fue el caso... Solo me llamaron a ver si el caso meritaba o no. Vale, o sea, y ni siquiera, como era Pavel Muñoz, pues ni siquiera meritaba nada, ¿no? Exacto. Porque efectivamente hay una diferencia entre Pavel Muñoz y cualquier otro mortal, porque tú eres un correísta profeso y por lo tanto no tienes derecho a que tus derechos sean protegidos. Pero bueno, en cambio, cuando fue el caso del diario Hoy, en el que claramente fue cerrado por incompetencia en el manejo gerencial económico del grupo empresarial, en cambio, Fundamedios hizo toda una defensa a capa y espada, como si realmente hubiera una persecución al gringo Mantilla y a su grupo económico, y haciendo informes de todo tipo y posicionando como parte de su agenda en su fundación el caso durante un tiempo muy prolongado. Y lo mismo hicieron de altavoz el resto de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hay? Hay claramente una discriminación en cuanto a quienes consideran estos medios de comunicación y estas fundaciones y grupos de derechos humanos y sociedad civil que se les debe y no se les debe proteger la libertad de expresión. Y siempre es
cuando exista una confluencia de carácter ideológico y después también, desgraciadamente, también de carácter económico. Entonces, para estos grupos, tu libertad de expresión vale menos, y la protección de tu derecho a la libertad de expresión vale muchísimo menos que el de aquellos que consideran uno de ellos, uno de su grupo. Bueno, de hecho, ahora que un juez acaba de fallar a favor de Jorge Jurado, ex embajador en Alemania, donde hay una manipulación también, ¿no? Veían en los medios, en las redes sociales, como si, o rechazaban más bien la decisión del juez, diciendo que qué pena, se le estaba, me parece que es Ricarte, la persona involucrada, se le estaba dando una sanción de 15 días de prisión solamente porque le ha dicho correísta, ¿no es cierto?, a alguien que efectivamente fue un exfuncionario en el gobierno de Correa. Pero no dicen nada sobre la agresión de la que fue objeto. Además, un tipo que tiene dificultades, entiendo yo, de salud, digamos, y en su estado es agredido. Pero esto trata de no ser develado, es decir, empieza a ver como una posición mediática, algunos caricaturistas que ya les conocemos, ¿no es cierto?, rechazando la posición del juez y dejando ver solo una parte de la noticia. El caso de Jorge Jurado es probablemente también por los intereses directos involucrados por parte de la Fundación Fundamedios, la más grave de todas, ¿no? El caso que tú has comentado en torno a el caso concreto de tu restricción y violación a la libertad de expresión fue ignorado por Fundamedios. En mi caso se hizo una pequeña alerta para justificar una línea, pero en el caso de Jorge Jurado es todavía peor, porque claro, como el director ejecutivo, que creo que es el cargo que tiene César Ricauter, es quien lleva a cabo una agresión judicializada, ¿cómo es la manera en que tratan de defender a César Ricauter desde la propia fundación, mezclándose la fundación en unos intereses espurios donde no debería haber caído o incurrido, si quiere pasar como una fundación seria que defiende la libertad de expresión, y atribuye a la sentencia judicial, sin ningún tipo de argumentación, que es una justicia correísta? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo de manera pública Fundamedios es involucrarse de manera muy peligrosa en un caso, primero, de discriminación y de fomento al odio. Porque claro, tú lo que estás buscando ahí es desprestigiar a un juez porque se le atribuye un sesgo de carácter político. Y por otro, de manera extremadamente irresponsable por parte del medio, también está dando como cierta la prevaricación. Porque de alguna manera no se está emitiendo una sentencia en base a derechos, sino en base a que como el juez es correísta y Jorge Jurado es correísta, entonces se hace una sentencia a favor de él y en contra de los intereses y de los derechos de César Ricauter. Cuando hay un video y cuando hemos visto que además hubo durante una gran cantidad de las sesiones y audiencias una falta de presentación por parte de César Ricauter y que en realidad lo que había habido a punto de intentar hacer una burla a la justicia. Entonces aquí lo que hay es una grandísima irresponsabilidad y es un caso gravísimo, no ya de violación a la libertad de expresión y de manipulación, sino incluso de fomentar el odio, la discriminación con carácter política y de dar por sentado en un Estado de Derecho que existe la prevaricación en la justicia ecuatoriana. Esto es gravísimo, Fernando. De hecho, Naciones Unidas, me parece que la semana anterior o una antes, hacía un comunicado público en contra del odio político. Porque claro, lo que está pasando, digamos, el efecto social que se está generando, es que al final alguien de una determinada tendencia política, en este caso Jorge Jurado, tildado de correísta, es agredido, ¿no es cierto ya? Y un juez osa darle justicia y efectivamente decir, sí fue agredido, el señor que le agredió debería estar 15 días en prisión, y dicen, además de ese juez, ¿no es cierto ya?, por haber sancionado en derecho, también es correísta. Es decir, a donde están llevando es a lo que efectivamente está preocupando, ya no solamente en el Ecuador, sino en otros países, al propio sistema de Naciones Unidas, y es a fomentar odio político. Es por eso que cuando se señalaba que la derecha ecuatoriana regresa para recuperar el país, lo más terrible de esto es que lo hacen con ansias y deseos de venganza. Sí, fíjate que lo que estamos viendo entonces es que hay un nexo causal entre una manera sesgada y politizada de utilizar la libertad de expresión y el derecho a la opinión y el derecho y el crimen de discriminación por motivos políticos, que es un crimen de lesa humanidad que está catalogado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y que claramente se está dando de manera sistemática y generalizada en el Ecuador contra un grupo político definido al cual se le denomina como correísta. Y el caso de Jorge Jurado pues es un caso pues bastante obvio de cómo se trata de fomentar ese odio, de cómo se trata de buscar la impunidad de una agresión física. El video es bastante fuerte, en el que César Ricauter derrumba, empuja,
y hace que caiga al suelo y se da contra un carro del Supermaxi en la cabeza Jorge Jurado. Y entonces ese tipo de agresiones quieren que pasen de manera impune, porque claro, como el tipo es correísta, se merece eso y probablemente mucho más. Entonces claro, son una serie de manifestaciones extremadamente graves y peligrosas que si no se les pone control pueden derivar en crímenes, no ya de discriminación, sino incluso de linchamientos, de privación de libertad sin ningún tipo de justificación legal, y etcétera. Entonces yo creo que sí que hay que llamar un poco a la cordura, porque además el problema es que en la agenda de los medios de comunicación está claramente la justificación de la violencia, aunque sea simplemente la discriminación por motivos políticos de los correístas, porque esto se genera por parte de algunos voceros que pueden ser o bien del gobierno o bien por otros voceros de otros grupos, ya sean empresariales o individuales, y inmediatamente son justificados y son de alguna manera blanqueados por parte de, o limpiados por parte de los medios de comunicación que normalizan las manifestaciones en contra de ese grupo llamado correísta. Entonces, ahí de nuevo los medios de comunicación están jugando un rol que, salvando las distancias, pero de alguna manera es más o menos equivalente a lo que tú imagínate ahora que sustituyéramos la palabra correísta por la palabra homosexual, o por la palabra judío, o por la palabra mujer. Entonces, ese tipo de violencia es la que en muchas ocasiones, por parte de la complicidad de los medios, están recibiendo ese grupo clarísimamente determinado y que de alguna manera da lugar a que se justifique la violencia contra ese grupo. Ahora, si es que esto ya es grave porque se afecta el respeto a las libertades, en este caso a la libertad de pensamiento, a la libertad de filiación política, y esto es muy grave, es aún mucho más grave lo que aconteció con Fernando Casado, nuestro invitado. Fernando Casado, me corregirás Fernando, si no estoy mal, ganaste 2 plazas por concurso en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ejercías tu cátedra, coordinabas además una maestría, tuve la oportunidad de conocerlo también en ese espacio, y en un día nos invitan a un programa televisivo, Hora 25, 2 exponentes, digamos, de sectores más conservadores, del un lado, nosotros, no porque, y cuando digo nosotros es porque podemos compartir seguramente una determinada forma de pensar, expresando críticas de lo que estaba pasando con la realidad política, económica del Ecuador, ¿no es cierto? Y se monta una campaña, digamos, en redes de odio político también hacia Fernando Casado por haber expresado su posición en ese programa, pero después inmediatamente llevan al terreno de haber sacado unos videos, por lo que digamos algunas opiniones que había hecho antes sobre el caso venezolano. Esta sería la parte, si se quiere, casuística, pero inmediatamente después la autoridad de la universidad, el rector, toma la decisión de iniciar un proceso, además todo esto de manera récord, entre que revisan, analizan el caso y básicamente te dejan fuera de la universidad. Yo tomé como asambleísta el caso para ser analizado. Las respuestas del rector son unas no respuestas porque no hay posibilidad de justificar esto. Es claro que ahí había una retaliación por la opinión política de, en este caso, el profesor Fernando Casado, en un espacio de opinión donde dejaba claramente su opinión personal, no era la opinión de la universidad, lo que fuera. Pero como esta es una universidad, digamos, pública, afín a la línea de gobierno, evidentemente eres sacado de la cátedra. Cuéntanos un poco esos detalles, pero lo más importante, la ventaja de que todavía podemos tener algún reducto en el país de sensatez, y la Defensoría del Pueblo hace ya un análisis de tu caso y una dictaminación más bien favorable para ti. No, completamente favorable. Completamente favorable. Ahora vamos a hablar. Bueno, a mí en realidad quien en principio manifiesta que había sido cesado de mis funciones en el IAEN fue un portal de actores políticos de oposición, 4 pelagatos, y no por medio de un prolijo mecanismo administrativo interno del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Claro, lo que pasa, ¿no? Juzgados en los titulares y no Totalmente. necesariamente bajo el debido proceso. Se denuncia que yo había sido destituido por este portal y por aquellos periodistas que se habían considerado como perseguidos durante el gobierno anterior y que celebraron que se me destituyera por el ejercicio de mi libertad de expresión, y 10 días después se materializa esa decisión. Pero lo interesante, como tú muy bien has señalado, Pavel, es que sí que existen resquicios todavía de institucionalidad. Creo que esto es lo más rescatable en este momento. Fíjate que se emite hace 3 semanas una resolución por parte de la Defensoría en la que se dictamina la violación de mis derechos a la libertad de opinión, expresión, cátedra,
derechos procesales, a no ser discriminado políticamente, derechos laborales y algunos otros más. O sea, es claro, el informe dice que se violaron todos esos procesos. Todos sí, los yo lo derechos. leí la parte resolutiva, sí. Son ocho derechos que se me tiene que y se exhorta al IAEN a que se me reintegre, se me pida disculpas públicas y que además se me permita que pueda seguir llevando a cabo las tutorías de los estudiantes a los que no les permitían que yo fuera el tutor, porque sigue habiendo un veto, sigue habiendo una discriminación y una violación a los derechos de esos estudiantes, de su derecho a la educación, porque a mí no se me permitía ser tutor. ¿Y también, por qué? ¿Por qué esta parte? Bueno, pues porque inventan distintos subterfugios y lo que tratan de hacer es que obviamente yo no ponga un pie más en el IAEN y que todos aquellos alumnos que además coordinábamos la maestría de políticas de comunicación, convención y desarrollo social, pues que no puedan, aunque ellos quieran que sus trabajos de titulación, sus tesis, pues sean, yo sea el tutor, pues no les permiten que yo sea el tutor. Que no hay ninguna justificación porque eso viola también el propio estatuto del IAEN, ¿no? Yo soy profesor visitante en Flaxo y ahora también soy profesor en la Universidad Técnica de Madrid, por lo tanto sigo siendo docente y aunque no lo fuera, pues también podría ser el profesor. Pero bueno, lo interesante es que ese proceso de reestructuración que inventa el IAEN, la propia Defensoría además dice que es una reestructuración ad hominem, ¿no? No es una reestructuración institucional, sino que está hecha con nombres y apellidos para poder justificar que se me cesara en mis funciones, porque como tú también dijiste antes, yo había ganado 2 concursos de oposición y por lo tanto no hay ningún tipo de justificación. Y después, bueno, cosas de carácter ahora, después del surrealista. exhorto, esto, el IAEN ha tomado contacto contigo, te ha Silencio llamado a alguien. absoluto. Yo he reivindicado que, por favor, porque claro, el tema de mi reincorporación y el tema de las disculpas públicas, pues podrían dejarse para un momento posterior, porque que también debería, o sea, se tienen que hacer, ¿no? Pero para mí lo más grave es que cada día que pasa, sin que yo sea oficialmente nombrado tutor de estos estudiantes están siendo violados en su derecho, porque no pueden tener mis directrices, ¿no? Y yo igual también. Entonces es un delito continuado que se acumula día a día y yo ya he hecho varios oficios, silencio. Pero además no solo a eso, sino nuevamente yo me preocupo, siempre me suelo preguntar y preocupar por los defectos deseados y los no deseados. Y aquí, entre deseado y no deseado, también hay un disciplinamiento, ni siquiera muy camuflado, digamos, en gran medida explícito, a los propios profesores del IAEN. El mensaje de fondo es, si tú te atreves a salir a una entrevista y decir algo que a nosotros no nos parezca bien, ya sabes cuál es el camino. Esto es terrible. Sí, no, es terrible. Yo creo que de hecho, a ver, la gravedad del caso que yo sufrí no solamente es que se me violaran a mí en lo individual, en lo particular, en lo personal, mis derechos humanos, ¿no? Sino que efectivamente, como tú bien has señalado, era un castigo ejemplarizante, no solamente para los profesores del IAEN, en los cuales tuvo un carácter bastante disuasor en términos generales, sino a la academia en general. Y más allá de la academia en general en el Ecuador, creo que incluso a cualquier persona que se atreva a expresar una opinión disidente, una expresión contrahegemónica o una expresión que vaya contra ese intento de institucionalización de un pensamiento único, liberal, que está ocurriendo en el Ecuador. Porque de hecho, al yo haber tenido 2 concursos de oposición y en principio me avalaba una estabilidad laboral y una cierta protección, porque yo además cumplía con todas mis funciones y atributos, porque tenía unas evaluaciones anuales por encima de 96 puntos, sino que de alguna forma es como decir, oye, que aquí el que abra la boca se le corta la cabeza. Imagínate, si tú habías ganado dos concursos, imagínate el que está ahí temporal, imagínate el que está en un periodo de prueba, lo que fuera. O sea, esta persona no querrá emitir, digamos, ninguna opinión, cero libertad de cátedra, lo que fuera, porque se establece un sistema de persecución. Yo se lo he expresado de manera personal, pero lo voy a hacer público también, porque el caso es tan grave que al menos en mi rol como asambleísta llegaré hasta la última instancia para que lo que ya fue canalizado a la Comisión de Educación tenga una resolución. Es decir, no puede ser que la Comisión de Educación conozca el caso, el rector del IAEN vaya, no dé respuestas claras, contundentes y el tema quedará ahí. Así que te lo digo de manera pública, Fernando, insistiré también para que algo de reducto de institucionalidad también se pueda encontrar en la Asamblea Nacional. Hay un precedente, esto no tiene por qué ser vinculante para la Asamblea Nacional, pero si la Defensoría del Pueblo, que se encarga de precautelar y velar porque los derechos de los ciudadanos no sean violentados, se pronuncia con tal claridad en este caso, es inminente o es indispensable que la Asamblea Nacional haga lo propio. El día de mañana estaré enviando un oficio para recordarle a la Comisión que ese tema está pendiente y que debe tratarlo.
Dos temas para finalizar, Fernando, de paso diciéndote que qué bueno que hayas podido encontrar al menos ese reducto de institucionalidad. Algunos de nosotros todavía no lo encontramos, a pesar de también sufrir, digamos, el proceso que se vive hoy en el país, que es claramente un proceso de persecución política. La agenda marca, los medios de comunicación marcan la agenda mediática, y en este caso la agenda también está marcada sobre todo lo que se dice alrededor de la figura del padre Tuárez. En lo particular, yo tengo mi propia apreciación de, digamos, las declaraciones que le he visto este fin de semana. Me pareció escucharle una cosa, desde mi punto de vista, que yo no comparto en lo absoluto, y es dándole una especie como de peso a ese tema del supuesto candado constitucional que puso el Consejo Transitorio, cuando hay juristas en el país que dicen que claramente eso fue una digamos, una abrogación de funciones, fue más allá de lo que le había facultado la consulta popular al Consejo de Participación. Pero ahí tenemos otro caso, se está marcando la agenda mediática. Partamos de este hecho: cuando el padre Tuárez, que es en un primer examen, en un primer informe se le dice no podría ser candidato, él impugna, después de esa impugnación él la gana, y una vez que gana esa impugnación nadie dice nada sobre su candidatura, y de hecho después de proclamados los resultados, pero sí que es hoy agenda de todos los medios, con determinados titulares, con una acción concertada y orquestada en las redes sociales, que de alguna u otra manera busca deslegitimarlo en su acción, disciplinarlo nuevamente, marcarle la cancha. ¿Qué rol están cumpliendo en este caso los medios de comunicación? Bueno, antes de contestarte, sí que me gustaría darte también públicamente las gracias por el trabajo que has hecho en seguir siempre en esa función fiscalizadora de pedir razones al IAEN de mi despido, y entiendo que además consume mucho tiempo y esfuerzos, porque además no contestan y esos dimes y diretes pues son bastante desgastantes. Entonces te agradezco muchísimo que hayas seguido insistiendo en este caso, que me parece también que es paradigmático en cuanto a la violación a la libertad de expresión. No hay por qué, Fernando, es una cuestión de derechos, no hay por qué. Y igual también la Defensoría del Pueblo, que además esta sería una resolución que han hecho dos defensores, ¿no? Porque inicia el proceso de elaboración de la resolución en el periodo de Gina Benavides, y finalmente ha sido aprobada y publicada durante el periodo de Freddy Carrión, por lo cual hay dos defensores que avalan esta resolución. A ver ahora cómo se las ingenia para seguir ignorando la resolución del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y bueno, un poco en torno a lo que es esa agenda que claramente se está marcando en torno a el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que es uno de los casos, de nuevo también, pues más paradigmáticos en cuanto a cómo los medios de comunicación tratan de imponernos una realidad, ¿no? Normalmente se dice que esa agenda de los medios, que en este caso sería estar continuamente hablando del Consejo de Participación Ciudadana, pero en torno al desprestigio de quien ahora mismo lidera el organismo, porque necesitan los medios de justificar quizás acciones futuras como la desaparición del propio Consejo de Participación. Se están preparando el terreno, nada más. Están preparando el terreno, entonces de alguna manera se dice que los medios de comunicación establecen la agenda sobre qué debemos pensar. Entonces, ¿cómo se establece la agenda sobre qué debemos pensar? Todo el tiempo imponiendo un tema que es el Consejo de Participación y un presidente, el padre Tuárez, con un enfoque y con un encuadre determinado. Es decir, no solamente nos dicen qué pensar, Consejo de Participación, sino de cómo pensarlo. Entonces ahí entran esos encuadres, esas formas de presentar la información en el que el padre Tuárez ha engañado, el padre Tuárez es una persona inestable, el padre Tuárez no está preparado para el cargo, el padre Tuárez está haciendo un trabajo que no le compete como al frente del Consejo de Participación, y por tanto el Consejo de Participación tiene unas atribuciones que no deberían de existir. Así es como nos hacen el encuadre, porque eso es, después de que nos dicen sobre qué pensar, nos dicen cómo pensar sobre ello. Y no solamente con eso, con el agravante de que los que estuvieron en la etapa transitoria designados a dedo, ¿cierto?, y quisieron todo lo que quisieron en esa instancia, hoy dicen que van a ser los que estarán encabezando una consulta para que el Consejo sea, digamos, eliminado. Es increíble el cinismo, ¿no? Claro, entonces, después de sobre qué pensar y sobre cómo pensarlo, ahora nos van a imponer los medios sobre qué pensar, o sea, qué exactamente debemos pensar. Y ahí se sabe ya por estudios que existen sobre este tipo de disciplinas que hay incluso cambios en la percepción cognitiva de las audiencias, porque están sometidas a un bombardeo continuo de una serie de temas de una manera determinada. Y ahí entonces ya empezamos a encontrar, como tú estabas señalando,
la información, pero desde una perspectiva casi que surrealista, porque por un lado nos encontramos con que esas leyes candado, como si fueran las leyes de punto final de las dictaduras de Argentina, o como si las leyes que hacen los seres humanos no pudieran ser revisadas y llegaran a encuadrar o a llegar a la situación de divinas, ¿no? Porque tengamos en cuenta además que ese Consejo Transitorio se arrogó unas funciones que no le competían porque fungió como si fuera una asamblea constituyente, que es lo más grave del asunto. Generaron todas las normas, todas las leyes y toda la institucionalidad que ellos quisieron, destruyendo y creando a su interés y a su imagen y semejanza. Y como tú bien dices, por un lado ahora aquellos miembros de la Corte Constitucional que ellos nombraron de manera fuera de lugar y fuera de la propia normativa y el propio anexo 3 de la pregunta 3 que le incumbe como Consejo Transitorio, ahora quieren blindarlas, ¿no? Como si fueran las tablas de Moisés que se las ha concedido Dios después de el pasaje por el desierto. Y por otro lado, lo más surrealista de nuevo es que los medios continuamente legitiman para enseñarnos qué debemos pensar es que después de que ellos han fungido como esos miembros transitorios en los que no tenían ningún tipo de legitimidad, quienes tienen la legitimidad popular, ellos sí, elegidos de manera directa y democrática por el pueblo ecuatoriano, ahora son quienes van a encabezar la supresión del consejo que ellos dirigieron hasta que salieron del cargo. Entonces, de un cinismo y de un surrealismo jurídico que es realmente terrible, sobre todo por cuál es el papel nefasto en violación continua de la información veraz, del rigor y de la libertad de expresión que están jugando los medios hegemónicos en el Ecuador. Muchísimas gracias, Fernando Casado. De las 18 horas con 54 minutos, lastimosamente el tiempo siempre se nos queda corto. Ha topado temas muy importantes y nos ha dejado esta claridad. Si al final los medios de comunicación deberían garantizar un derecho que es la comunicación, que es la información, pero al mismo tiempo confluyen intereses, hay un conflicto de intereses, unas formas determinadas de pensar, es por eso que se necesitaba una ley de comunicación como la que teníamos, pero ahora nos llevaron a esta falsedad de que la ley actual, las reformas que se hicieron, aboga por la autorregulación, cuando en realidad nada más alejado de la realidad que los medios se autorregulen. Muchísimas gracias por Fernando por estar con nosotros. Saludos a todos los que estuvieron conectados hasta este momento. El programa continúa en nuestra cuenta de Twitter. Buenas noches, Pavel. Buenas noches a nuestra audiencia. Gracias por mantenerse conectados en Radio La Calle. Hoy, @Telesur, cientos de manifestantes irrumpieron en el Parlamento de Hong Kong para protestar por la celebración del 22º aniversario de retorno de la ex colonia británica a China. Hong Kong es una de las ciudades más dinámicas del mundo. Por otro lado, @elpaís_inter, Alemania ha superado el récord de temperatura en el mes de junio, 38.9 grados. Las temperaturas han remitido ligeramente en otros países europeos como Francia e Italia. La ola de calor ha dejado hasta ahora un fallecido y cierran 4.000 escuelas en Francia. Por otro lado, en el fútbol, William Tecillo, lateral izquierdo de Colombia, reveló que recibió varias amenazas por fallar un penal que le dejó fuera de la eliminatoria de Copa América a Colombia ante Chile. Ante estas amenazas que han puesto sobre nosotros, solo oramos, y esto es lo que dijo el padre de Tecillo tras recibir varias amenazas y no esperaban que esto pasara. Él incluso dice que esperaba que su hijo marcara el penal y que nadie se había animado a marcar el quinto penal, y el único que se animó fue Tecillo y perdió ante Chile. Es increíble, ¿no? Ya tenemos algunas amenazas y alguna vez se cumplieron. En el caso del fútbol, cuando con Escobar. Con Escobar, exactamente, ¿no? Así que no son temas a descuidar. Exacto. Para cerrar la edición número 16 de Frecuencia Política, de manera muy breve comentarles que mientras nosotros hablamos de Tuares, o mientras los medios de comunicación quieren que hablemos de Tuares, la gasolina super volvió a subir este 1 de julio en 0,047 centavos de dólar, para que ustedes vean que cuando se les habló del paquetazo no era mentira. En estos días se estará analizando cuál es el futuro del Ecuador respecto a UNASUR. Espero que la Asamblea Nacional tenga la sensatez de que el Ecuador no se cierre a la integración latinoamericana, tan importante como además en los años anteriores fue la de UNASUR, y deben estar felices en el gobierno nacional porque el FMI ya les ha puesto alguna calificación.
ha aprobado el desembolso de 251 millones de dólares y claro, nos parecía esto notorio o evidente. Si el gobierno está haciendo las cosas tal cual lo dicta el Fondo Monetario Internacional, es claro que les iban a dar la aprobación de estos 251 millones de dólares que estuvieron comprometidos en el acuerdo con ese organismo. 19 horas, estamos cerrando. Nuevamente felicidades a Guayaquil, un fuerte abrazo por todo el mes, por sus fiestas julianas. Un abrazo con todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.